Buenos días. En el marco de la Semana de la Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, eh, el Grupo de Interculturalidad de Colonial de Educación tiene a su cargo 3 mesas de trabajo. La primera mesa estará coordinada por la doctora Sandra Rodríguez y el suscrito, e iremos a presentar distintos trabajos que se están realizando por los docentes o por los estudiantes del semillero durante esta jornada. El Grupo Interculturalidad de Colonial de Educación es un grupo institucional que se conformó en el año 2011 y en la actualidad está integrado por Javier Guerrero Rivera, la doctora Nadia Paola Acosta, la doctora Adriana Patricia Silva, la doctora Sandra Rodríguez, la doctora Marlene Jiménez Rodríguez, el doctor Juan Carlos Pacheco, el doctor Jairzinho Panquevas y Fuentes, la doctora Gloria Díaz de Alvarado y la doctora Elizabeth Villarreal. Igualmente, el grupo tiene 2 semilleros, el semillero Infancia y Cultura y el semillero En Otra Edad. Semanalmente, a través del grupo de estudio y de un seminario permanente, forma a sus estudiantes y a los maestros que se integran a este grupo. Como les decía, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde, los docentes y los integrantes de los semilleros estarán presentando los trabajos a través de las distintas mesas. Bueno, en primer momento hay que decir que el grupo se funda en el 2011 con el proyecto del que vamos a hablar a continuación. He titulado esta participación Tanteando posibilidades otras de educación, pensando un poco en que el grupo ha venido trabajando en esto, ¿no? Desde su fundación ha trabajado buscando otras posibilidades para la educación de la ciudad y por supuesto la educación del país. De manera que el objetivo de esta presentación de 15 minutos consiste en dar cuenta de los diferentes aspectos teóricos, metodológicos, el proceso llevado a cabo, los hallazgos y las nuevas preguntas y perspectivas que emergen en el marco del proyecto de investigación Racismo, discriminación en la escuela, los medios masivos de comunicación y el discurso legal. El objetivo que se trazó en su momento, el proyecto, consistió en interpretar diversas prácticas discriminatorias y sus mecanismos de naturalización en las interacciones sociales e institucionales para generar propuestas pedagógicas y didácticas preventivas y de erradicación desde la educación intercultural y el pensamiento decolonial. Fungí como líder de este proyecto y, como les decía, inicia su proceso en el 2011. Posteriormente, en el 2016, se hace una prórroga y la segunda prórroga se hace en el 2018 con cierre ahorita en diciembre, de manera que a partir del próximo año habrá un nuevo proyecto que será realizado con otros colegas del grupo. En términos generales, el proyecto se sitúa, diríamos, en una problemática fundamental y es la problemática relacionada con el hecho de que en nuestra vida cotidiana, en los medios, en la escuela, en distintos escenarios de la vida cotidiana, encontramos nosotros un gran problema y es el problema de la discriminación y el racismo. En esa medida, pues nos preguntábamos o nos preocupaba cómo podíamos nosotros desde un proyecto contribuir a estos aspectos. De manera que, por supuesto, como es entendible, nos ubicamos en una fundamentación epistemológica, en una metodología. Vamos a dar cuenta de manera muy general de lo que han sido los resultados de este proyecto que se cierra en diciembre y, por supuesto, la proyección del mismo grupo y, por supuesto, del proyecto. En términos muy generales, nosotros nos ubicamos en lo que se ha denominado la teoría crítica de colonial y la interculturalidad, y partimos del hecho de que a partir de 1492 se instaura la modernidad, un discurso, diríamos, positivo para la sociedad, para las comunidades. Sin embargo, no hemos tenido conocimiento de lo que ha sido la colonialidad. La colonialidad ha sido un mecanismo, un dispositivo violento que ha, diríamos, afectado y permeado estructuralmente lo que tiene que ver con el ser, con el saber, los conocimientos y con las relaciones entre las personas, de manera que esto ha generado unas violencias y unas formas, diríamos, de racismo y discriminación que se ha legitimado a través del tiempo
de esta racionalidad moderna a través de la ilustración, de la religión, de la lengua, de la ciencia, de la escuela y han conducido, por supuesto, a legitimar y a naturalizar estas prácticas. Entonces, la tarea del grupo en general ha consistido, y del proyecto en particular, ha consistido en develar este tipo de prácticas y en esa medida formular propuestas didácticas y pedagógicas para tratar de erradicarlas y de proponer distintas cosas frente a esta discriminación. En esa medida, el proyecto, en cuanto a la formación del talento humano, podemos ver acá que se cierra este periodo y podemos dar cuenta que el 55% consiste en trabajos de pregrado. Se desarrollaron diferentes investigaciones de pregrado, de maestría y una de doctorado. De manera que les voy a compartir algunas muy rápidamente para que miremos en concreto qué se ha desarrollado. Entonces, en primer lugar, se desarrolló una investigación titulada Aportes para la revitalización de la lengua sicuani, el caso de Kumario Bichada, una aproximación a un estado del arte sobre el racismo hacia las comunidades afrocolombianas en la última década, la enseñanza y la oralidad en español en perspectiva intercultural decolonial, una mirada desde el pensamiento mítico Huitoto, la colonialidad y educación en Colombia, patrones coloniales en la Ley General de Educación de 1994, los textos universitarios guías para la enseñanza del inglés lengua extranjera, una aproximación decolonial y sus contenidos, y la oral literatura del sur del Tolima como literatura de frontera, más allá de la colonialidad epistémica. Estos son algunos de los 10 trabajos que se desarrollaron en el marco del proyecto Racismo y Discriminación en la Escuela, los medios masivos de comunicación y el discurso legal. En cuanto a maestría, se vincularon proyectos o investigaciones de este tipo, diálogos para repensar la educación física actual, una mirada en clave colonial, didáctica para filosofar desde las pedagogías críticas y la filosofía de la liberación, un estudio de caso, estrategias de inclusión en la comunidad educativa de la IED Gerardo Paredes, la oralidad en español, segunda lengua con niños indígenas, encuentro intercultural en un contexto urbano, implicación de los códigos sociolingüísticos en la convivencia escolar en el Colegio Nuevo Chile IED, la cátedra Suma Pazología, estrategia pedagógica para resignificar la identidad rural campesina en el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela y una tesis doctoral, la representación de las alteridades indígenas en las leyes generales de la educación en Colombia, 1870-1994. En cuanto a la generación de nuevo conocimiento, estos trabajos, estas investigaciones que se desarrollaron en el marco del proyecto, podemos observar que la mayor parte está representada en artículos, el 54%, y el 23% en capítulos de libros y en libros en concreto. En cuanto a los libros, hay uno que está publicado, el primero, Perspectivas Críticas, Lectura de Educación en la Educación Superior. Hay 4 que a partir de una convocatoria que hubo este año están en proceso de publicación. Esperaríamos que se publiquen a final de año o a comienzos del próximo, y 5 que se han presentado como planes de obra para ser publicados en el año 2021 y 2022. Y los libros que están en proceso de publicación son las pedagogías críticas en la educación superior, miradas otras, una didáctica de la oralidad en español segunda lengua, perdón, oralidad en español, lengua materna, el pensamiento indígena huitoto como perspectiva intercultural decolonial, la colonialidad y educación en Colombia, patrones coloniales en la educación general de la educación 1994, y una aproximación de colonial a la novela Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios. En cuanto a los capítulos del libro, uno de ellos es una experiencia de práctica pedagógica investigativa en lengua materna, vitalidad de las lenguas indígenas en Colombia, un caso, la fórmula de tratamiento su merced, una aproximación preliminar desde la sociolingüística, la ley de lenguas nativas, reconocimiento del racismo estructural en Colombia, los procesos iniciales de lectura y escritura con adultos en un contexto intercultural. En cuanto a los artículos, en total ha habido publicados 19 artículos, en este momento se encuentran 4 en proceso de terminación para ser enviados el próximo año a publicación, y unos de ellos son la representación de los indígenas en las leyes generales de educación en Colombia, trasegares de un comodín, la interculturalidad, la opción crítica de colonial para repensar la educación física, la interculturalidad, usos y abusos,
repensar la educación física actual, reflexiones epistemológicas desde la teoría crítica decolonial, leer y escribir en un aula intercultural. Bien, en cuanto a la apropiación social del conocimiento, eh, como bien lo mencionaba al comienzo, el trabajo se hace conjuntamente con el docente líder del proyecto y por supuesto los estudiantes del semillero que se van vinculando y los trabajos que se vincularon de la maestría. En ese sentido, tanto el suscrito como los distintos o los estudiantes que estuvieron participando en el semillero durante ese tiempo, participaron en 27, el profesor 27 eventos nacionales y los estudiantes en 38 eventos nacionales, que abarca eventos internos de la facultad, de la universidad, las convocatorias de Red Colsi, congresos locales acá en Bogotá o congresos fuera de Bogotá. En cuanto a los eventos internacionales, igual la participación se dio por parte del maestro o del investigador y de los estudiantes. Muchos de estos congresos internacionales pues, se desarrollaron acá en Bogotá o en Colombia y otros, por supuesto, fuera del país. Tuvimos participación en España, en México, en Venezuela, en Argentina y en Costa Rica. Bien, ¿qué estamos proyectando en este instante? Como decía, el proyecto termina en diciembre. Del mismo proyecto derivaron tres cátedras que serán materias selectivas. Una es Interculturalidad y Nacionalidades Indígenas de Colombia, Lengua Indígena y Cultura Indígena, y la tercera, Interculturalidad, Migración y Educación. Esta cátedra la lideró la construcción la doctora Sandra Rodríguez. Igualmente, a través de todos los trabajos que pudimos ver, tanto de pregrado como de maestría, del doctorado, por supuesto, los libros y los artículos, nosotros creemos que hemos hecho un gran aporte a la teoría decolonial y a la teoría intercultural, a los planteamientos de una educación intercultural. Igualmente, creemos que hemos aportado en cuanto a las metodologías decoloniales e interculturales. Si bien es cierto que el proyecto inició su desarrollo sobre la base de las investigaciones cualitativas de las ciencias sociales y humanas y la educación, hoy día estamos en los trabajos que se están avanzando y los que ya se terminaron, se trataron de construir metodologías de corte colonial y de corte intercultural. Y como señalaba, el proceso termina ahora en diciembre y a partir del próximo año inicia un nuevo proyecto que es el proyecto Racismo y Discriminaciones en la Vida Universitaria de Colombia, y este proyecto ya será desarrollado junto con los colegas Jairzinho Francisco Panquiva y la doctora Sandra Patricia Rodríguez González. Muchas gracias. Bien. La idea es que al final de la sesión, de la mesa, pues tengamos la oportunidad de dialogar, de conversar, tal vez de resolver algunas preguntas.